Y está con nosotros la senadora, y me puedo quedar corto, presidente de Demócratas, precandidata, Jimena Rincón. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. A propósito de la gira que el presidente Boric va al sur, no de gira, porque los presidentes no giran por su país, trabajan en su país, las giras son al exterior. Pero se entiende, el presidente va al sur. Usted también está recorriendo el país, hemos sabido. Estuvo en el norte. Estuve el fin de semana, efectivamente, en la región de Antofagasta, estuve en Calama y en San Pedro, lanzando las candidaturas de las comunas de la región en Demócratas. Una muy buena gira con excelentes candidatos. Ahí estuvimos con nuestra candidata alcaldesa de Calama, Carolina Latorre. Ya, y esto, bueno, van a presentar... Mañana me voy a mi región, tenemos semana regional, así que hay que hacer trabajo regional. Y el viernes voy a la Araucanía, viernes y sábado, también a lo mismo a apoyar a los candidatos junto al diputado Jorge Zafirio de Demócratas. ¿Van a llevar candidatos en todas? Vamos a llevar candidatos a alcalde en muchas comunas, no en todas. Es un partido joven, nuevo. Sí. De hecho, logramos recién, Matías, las firmas en la región metropolitana, que es un hito, más de 7.000 firmas, nos exigía el CERVEL 6.578, así que estamos muy contentos, pero vamos a hacer un esfuerzo para llevar a las y los mejores con competencias, con capacidad, con elegibilidad y con probidad, que creo que es el estándar que tendremos que poner todos en esta próxima ¿En gobernadores elección. llevan? Hasta ahora tenemos 2 candidatos en la metropolitana y en O'Higgins. Vamos a ver qué pasa con las conversaciones y cómo logramos, ¿no es cierto?, definir aquello. ¿No hay ni un acuerdo de Demócratas con Chile Vamos para qué sé yo, ¿cómo se llama esto cuando uno no va a ir? ¿Por omisión? ¿Por omisión? La verdad es que lo que estamos tratando de construir son acuerdos regionales donde privilegiemos a las y los mejores, porque hoy día si hay algo que necesita la ciudadanía son respuestas a las demandas en el territorio. Y lo digo a partir, ¿no es cierto?, de lo que recién ha pasado y el relato que también hacías tú del presidente Gabriel Boric. A todos nos gustó escuchar al presidente Boric con esa fuerza, exigiendo, ¿no es cierto?, que Argentina tomara cartas en el asunto, y si no lo hacía en Argentina lo hacíamos nosotros. Y nos encantaría que esa misma fuerza que vimos en el presidente de la República para lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la Antártida, se viera expresada en el cierre de fronteras en el norte, que es un tema que a nuestra gente del norte tiene de verdad muy angustiada y que al final termina instalándose en todo el territorio. Estas campañas o estas giras son de campaña a los candidatos, pero sabemos que también es campaña a la presidencia. Ya está totalmente decidida una campaña, al menos o en primera vuelta o en una primaria, para competir con Evelyn Matei en este caso, o quien fuera el que... Hoy día nuestro centro y nuestro foco está en las elecciones municipales y regionales. Creemos que tenemos que poner a las personas en el centro. La definición presidencial ya vendrá. No tenemos ni un problema en competir, lo hemos dicho en todos los tonos, pero no queremos desenfocarnos. Hoy día, de verdad, el tema municipal, y tú lo has visto, la cantidad de casos, no solo de corrupción, de dineros que no llegan a las comunas, todo el tema de las fundaciones, ¿no es cierto? Miles de millones en la metropolitana, gobierno regional metropolitano, en regiones de nuestro país, en las comunas, es algo que obviamente tenemos que terminar. Y para eso se necesitan buenos liderazgos en territorio. Ya, pero a estas alturas del partido, o un candidato, quien aspira a ser, o aspira a tantear el terreno para ser candidato, ya tiene que empezar a echar a andar porque queda un año. En junio del próximo año ya vamos a estar, pero absolutamente jugados en la campaña presidencial. Por lo tanto, la voluntad está completamente más allá de lo que vaya a resultar. Mira, más que el tema de la candidatura de Demócratas, la candidatura de Jimena Rincón, yo más bien emplazaría a Evelyn Matei y a Rodolfo Carter a que nos sentemos a conversar sobre cuáles son los mejores liderazgos para las elecciones de este año, las que vamos a tener el 26 y 27 de octubre. Creo que esa es la urgencia del país y no lo que pase con la candidatura presidencial, que todavía tiene tiempo, tiene espacio. Hoy día la ciudadanía necesita respuestas a sus problemas. Ya, pero eso, cada uno va por su carril. Es que no. Ustedes están viajando para hacer sus candidaturas y ellos las suyas. Nosotros estamos viajando para apoyar a nuestros liderazgos, pero si entramos a competir con 2, 3, 4 cartas en el territorio, a lo mejor vamos a hacer que los mismos que hoy día están gobernando o no gobernando el territorio se mantengan en los cargos. Y por lo tanto es tan importante conversar, ver, analizar qué es lo que pasa en cada una de las comunas y no dispersar fuerzas, porque eso al final
a quien le rebota es a la comunidad. Y por eso yo he señalado que Evelyn Matei, Rodolfo Carter, juntémonos a conversar y veamos quiénes son los mejores líderes. Carter ha hecho una suerte de alianza con José Antonio Kast. Entonces habría que extender en Evelyn Matei, José Antonio Kast y Carter en ese lote. En el caso de Kast, él ha dicho que va a ir a primera vuelta. Sí, en la presidencial, sí. En la presidencial. En el caso de Carter, él ha dicho que está dispuesto a ir a una primaria con Evelyn Matei. Nosotros estamos tratando de construir acuerdos regionales en los territorios que permitan desplegarse a las mejores figuras. Entonces creo que es con ellos con quienes tenemos que conversar. A ver, Evelyn Matei, a propósito de ella, usted dice tenemos que motivarla o interpelarla o convencerla de que tenemos que sentarnos a conversar. Evelyn Matei el otro día hizo una acusación bien grave respecto de la narcopolítica y la existencia del financiamiento del narcotráfico en la política. ¿Cuál es su percepción y cuál es el conocimiento que tiene usted sobre ese partido? Mira, no conozco ningún caso en particular. El único caso en donde nosotros hemos tenido una activa participación por exceso de gasto, 500% más caro el cloro de Chile en Linares, con computadores que no llegan donde tienen que llegar, con acusaciones serias en torno a la administración del alcalde. Nosotros lo que hemos hecho es llevar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría, a la Fiscalía. Pero eso puede ser eventualmente un defalco, puede ser una caso de corrupción. Es que estoy poniendo... ¿Pero narcotráfico? Estoy poniendo el ejemplo respecto de que lo que corresponde cuando uno tiene antecedentes respecto de situaciones que son contrarias a las leyes es entregar los antecedentes a la Fiscalía o a los organismos que correspondan. En este caso, obviamente, ha sido Contraloría, Consejo, Fiscalía. ¿Por qué? Porque se trata de plata de todos los chilenos. Y además porque ha habido casos muy complejos que no se han logrado esclarecer en ese municipio. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque creo que lo que corresponde, si hay antecedentes, es llevarlos a la justicia. Porque esta es una actividad que está demasiado expuesta como para hablar en general. Y lo único que hace es... ¿Se equivocó Evelyn Matei? No sé, yo supongo que si ella ha hecho esas afirmaciones porque tiene antecedentes y los pondrá a disposición de la Fiscalía. ¿Y si no los tiene? Y si no los tiene, me preocupa. Me preocupa porque ya hemos visto en el pasado acusaciones de este tipo. Hemos visto cómo a diputados se les ha acusado de traficar drogas y se ha terminado comprobando, Matías, que hay montajes detrás, que hay pruebas falsas y esas personas lo han pasado muy mal. Conozco muy de cerca uno en particular y creo que los que acusaron al final nunca asumieron su responsabilidad. El presidente Boric, de la cual usted es oposición, su partido, su bloque, sostenidamente en las últimas semanas viene subiendo las encuestas. La encuesta, la única que es semanal, que es CADEM, Plaza Pública CADEM, y está en 36%. La curva es muy pronunciada al alza y la curva de desaprobación también es bien pronunciada a la baja. ¿Cómo lo explica usted? Yo creo siendo oposición. Yo creo que lo que ha pasado esta última semana, porque la verdad es que nunca ha pasado el 30, 31%, 28%. Está en 36 ahora. Hoy día está en 36. Yo creo que esto tiene que ver con la gira presidencial, tiene que ver con el emplazamiento duro argentino, y por eso te decía que me encantaría ver ese presidente en el norte del país con el cierre de fronteras, con urgencia en nuestro proyecto de reforma constitucional para el cierre o el control fronterizo a manos de los militares. Y yo creo que eso, sin lugar a duda, sería una buena respuesta y daría un buen resultado en imagen. No sé cuánto se vaya a sostener. Yo creo que está muy asociado a esto, a este presidente que hemos visto estos días. Pero si esto no se mantiene, si no va asociado a medidas concretas, la verdad es que probablemente vuelva a ese 30% que lo ha acompañado permanentemente en su gobierno. Pero hay quienes perciben o quienes quieren explicar a través de columnas, en fin, que se ve una mejoría en las cifras económicas, aunque, claro, se crece todavía poco, pero la curva. Con lo que está pasando, y basta leer, ¿no es cierto?, al Banco Central. Que se Central, sostiene la inflación. Con el tema eléctrico, producto de decisiones del gobierno, uno dice, bueno, ¿cuánto va a durar? Los análisis económicos dicen que no se ve bueno el escenario. El tema vivienda es un tema no menor. Está entrando en una crisis, una nueva constructora estos días, y el tema de vivienda es un tema que repercute en las cifras económicas. Entonces, no sé cuánto se vaya a poder sostener los indicadores económicos y cuánto se vaya a poder sostener la imagen del presidente si no hay algo que sea sostenido, si efectivamente
no hacemos una política sostenida de inversión, de desarrollo productivo, de seguridad, que al final del día son los temas que preocupan a hombres y mujeres en nuestra patria. El poder volver a la casa o llegar al trabajo con vida. O tener una certeza y una seguridad económica que no es algo que se vea como resuelto en Chile. Pero tratando de explicar, e insisto, traté de leer todos los analistas que pudieran tratar de explicar esta alza, porque no es de esta semana. ¿No? Creo que es octava semana, si no me equivoco, consecutiva, o séptima o octava, en que el presidente de la República sube en su valoración y uno pudiera buscar, porque hay que buscar de alguna parte, se sostiene eso. Si es que las correcciones económicas son al alza, si la inflación está bastante sostenida y cerca de la meta, de que se maneja bien los frentes que ha habido, las lluvias, los temporales, en fin, que la gira en el exterior o la reacción frente a Argentina. Entonces se empieza a configurar y me gustaría saber cómo ve usted el último tramo del último año y medio. Yo creo que son los 2 últimos meses y creo que empieza a repuntar después de, acuérdate el tema perro matapacos, que había tenido una baja. Sí. Tiene que ver, y si tú lo miras en Latinoamérica en general, los presidentes cuando toman los temas internacionales van al alza, pero diría que hay más bien brotes verdes que no sé si se van a sostener. A mí me encantaría que el país pueda retomar la senda del crecimiento, que podamos volver a ser un país seguro, pero cuando uno mira las discusiones legislativas, cuando uno mira que hay una persistente negativa a ser mucho más claro y categórico, insisto, ojalá fuera como fue el presidente con lo de Argentina. En los temas de seguridad, me cuesta creer que se pueda afirmar. ¿Qué falta allí? Porque ellos, cuando uno escucha al presidente, lo escuchamos el 1 de junio, dijo que hay en torno a 50 leyes aprobadas. Y se aprueban con los votos de todos, pero también con las iniciativas del gobierno y con las urgencias del gobierno. ¿Usted siente que el gobierno efectivamente está con la actitud proactiva y convencido de los cambios en seguridad? Yo creo que no. Y solo basta ver el tema de las cárceles en nuestro país para darnos cuenta de que no hay una política integral en materia de seguridad. Hace 2 semanas atrás hubo un motín en la cárcel de alta seguridad. Hasta hace un par de días, según el ministro, ya está controlado, pero hasta el viernes estaba sin control. Absolutamente sin control, con los funcionarios además en paro, en huelga, porque no tienen ninguna condición de seguridad. Yo no sé si tú has ido, Matías, a los alrededores de la cárcel. Hay autos estacionados afuera de la cárcel. Los gendarmes que tienen que entrar o salir de ahí no saben si hay algún soldado de los presos que pueda agredirlos o finalmente matarlos. Hay 3 gendarmes en la cárcel de alta seguridad que están amenazados de muerte. Yo fui a la cárcel, fui a hablar con los encargados de la cárcel de alta seguridad, que tiene el nombre de alta seguridad, pero la verdad es que está bien lejos de serlo. Y ahí los presos del Tren de Aragua, de las bandas más peligrosas que hemos tenido en nuestro país, han destruido las celdas. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacarlos del confinamiento en el que están, para acceder a medidas a las que no tienen derecho. ¿Y qué se pudiera hacer ahí? Bueno, esa es la gran interrogante. Primero, dotar de mayor instrumental, equipamiento, resguardo a Gendarmería. Segundo, el entender que no podemos seguir con una institución de Gendarmería como un servicio público más, que son garantes de los presos, pero no son una institución de seguridad como hay en otros países. Yo creo que eso es algo que tenemos que discutir, porque no es un servicio público más, es un servicio, es una institución que tiene que estar en el marco de las instituciones de seguridad, donde está policía, donde está carabineros, donde están las Fuerzas Armadas. Hoy el contexto de seguridad es absolutamente distinto al que teníamos 10, 15, 20 años atrás. Y eso tenemos que entenderlo como país. Y hay que discutirlo en ese marco. Los presos que están ahí usan ropa de civil igual que cualquiera y debieran tener uniformes de acuerdo a la peligrosidad que tienen, porque es un mínimo de garantía para quienes tienen que resguardar la seguridad de ellos y de los que están fuera. Usted ha sido varias veces, entiendo que ya no, miembro de la Comisión de Hacienda. Según el último cambio, que fue bastante bullado, ya no. Y por la Comisión de Hacienda tiene que haber pasado en algún momento el congelamiento de las tarifas, las famosas tarifas de la energía, porque hoy día es el tema probablemente, y es bastante más sensible, no solamente por lo que afecta a las familias o no, que es muy sensible, los subsidios que hay que dar y a quién y cómo, para ir en asistencia a aquellas familias más complicadas, pero también la deuda de $6.000 millones con las empresas.
eléctricas, porque hay que responder. Hay que responder porque ellos tienen que seguir invirtiendo, seguir manteniendo los servicios, etcétera. Mira, sin lugar a duda es un tema que debió haber pasado por la Comisión de Hacienda, no pasó por la Comisión de Hacienda. No se escuchó al Banco Central. Yo sé que tú has leído lo que ha dicho la presidenta del Banco Central estos días, Rosana Costa. Creo que es un tema no menor, porque si hay algo que tenemos que hacer es cuidar el bolsillo, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres de nuestra patria, y por lo tanto controlar la inflación es muy, muy importante. Y lo que ha dicho Rosana Costa estos días es que va a haber un impacto negativo en la inflación producto de este tema. Se va a retrasar un año en la consecución de la meta del 3% de inflación al 2026. Vamos a tener el 2024 un aumento y el 2025 un aumento, que no es menor. Que no es menor cuando estamos hablando de las personas de más esfuerzo en nuestro país. El PEC 1 yo lo voté en contra, Matías. Y lo voté en contra porque no había una mirada a los consumidores, digamos, básicos. ¿Cuál fue el PEC 1? ¿Por qué no lo explica? El PEC 1 fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera, 2019, acuérdate que... El contexto del 18 de octubre. El contexto y de la pandemia, acuérdate todo. El primero fue para el estallido. Sí, pero fue el 2019 y ahí se hizo, ¿no es cierto?, un congelamiento de tarifas, ¿ya? Ese es el PEC 1. Y yo me negué a votarlo a favor. Votamos en contra el senador Huanchumilla, el senador Navarro y quien habla, ¿ya? Y el segundo es en este gobierno, abril del 2024, y no lo voté. Y creo que es re importante mirar lo que ha pasado. Y creo que hoy día tenemos, por un lado, que subir el subsidio que se está considerando solo abarca al 40%, ¿no es cierto?, del registro social de hogares, los más vulnerables. Y dos, tenemos que considerar algunas pymes. Porque si no, el sistema va a ser muy complejo. Y por otro lado... ¿Subir del 40% a qué porcentaje? 60, 80, hay que mirarlo. Eso? Hay que verlo, hay que discutirlo y hay que... ¿Cómo se financia Hay eso? que discutirlo en el presupuesto 2025. Este va a ser un tema que sin lugar a duda vamos a tener encima de la mesa y vamos a tener que además verlo a la luz del gasto del Estado. Vamos a tener que revisar el gasto del Estado porque probablemente vamos a tener que todos apretarnos el cinturón porque el costo va a ser muy alto para las personas más sencillas de nuestro país. Y no es justo que al final siempre ellos terminen pagando la cuenta, y en este caso la cuenta de la luz. Y aquí hay muchos de los parlamentarios y diputados que están diciendo de manera clara y categórica que el ministro de Energía mintió y entregó información errónea, equivocada, y es algo que obviamente va a haber que... ¿Qué información errónea y equivocada? Bueno, es algo ¿Qué habría mentido? Es lo que está saliendo, ¿no es cierto?, en estos días, y que el alza no iba a ser de esta magnitud, que no iba a tocar ahora, que iba a ser distinta, y esos son gráficos que va a haber que... Pero aquí estuvo el ministro Pardo hace cosa de 2 o 3 meses y explicó y que dijo que podrían incluso llegar, si no recuerdo mal, hasta el 80%, porque todavía no estaba claro el margen. Ahora, no en todas partes igual, no para todos igual, muy diferenciado, pero... De hecho, yo miraba las distintas regiones, en el caso de Valparaíso y Atacama va a ser más de un 40% el alza, en el caso de Arica, Parinacota, Tarapacá y Los Lagos, va a llegar a entre un 27 y un 31%. En mi región, dependiendo del consumo, se va a mover entre el 25 y el 36%, y además es una región bien afectada. El año pasado, acuérdate, Matías, que nos tocaron todas las inundaciones. Este año está un poquitito mejor, pero todavía estamos muy lejos. ¿Es peligroso que empecemos en año electoral, en que las campañas se basen en perdonazo por las tarifas eléctricas? Yo creo que no puede haber un perdonazo. ¿Será peor el remedio que la enfermedad y que terminemos con quiebras de empresas eléctricas, que a alguien le puede parecer fantástico, pero terminamos sin luz, sin distribución, sin transmisión, sin generación? Alejandro Mico escribió una columna hace una semana, creo, donde abordaba, me parece, de manera muy seria y responsable este tema, y decía: aquí la cuenta hay que pagarla. Claro. Claramente hay que pagarla. El tema es cómo lo hacemos para que no terminemos quebrando las familias, porque aquí detrás de cada uno de estos, ¿no es cierto?, hay que ver cómo los acompañamos. Hoy día el esfuerzo que hace el gobierno, el Estado, es del 40% de los hogares más vulnerables y no se considera a las pymes. Entonces la reflexión es, bueno, ¿cómo hacemos que sea más alargado la forma de devolver? Porque aquí estamos pagando la cuenta y además pagando la deuda, son los dos componentes. Y cómo ayudamos a aquellos que de verdad necesitan un empujón, entendiendo que no puedes al final, ¿no es cierto?, hacer quebrar a las empresas, porque sería peor el remedio que la enfermedad, pero tiene que haber una combinación que considere este factor. Y el ministro obviamente va a tener que ir a responder las afirmaciones que se han hecho en estos días respecto de que la información que entregó
no era la correcta, era errónea o al menos equivocada. ¿O tardía? ¿Puede ser tardía en los decretos? No sé si tardía, yo creo que tiene que ver más bien con Porque la eso he información escuchado yo que de se los puso técnicos. encima de la mesa respecto de qué es lo que había que hacer. Jimena Rincón, senadora, presidenta demócrata, gracias por estar aquí esta noche. Muchas Que esté muy gracias bien. a ti.